Bueno, hola. Espere, allá empezamos. Sí. Bueno, A ver, otra vez, lo empecé. Hola. Hola otra vez. Hola, nuevamente. Bueno, mentes curiosas y un poco enfermas también que nos escuchan. Bienvenidas al Sapo Enfermas. Podcast, el podcast donde exploramos los secretos de la vida a través de opiniones mal fundamentadas y fuentes sacadas del culo. Pero la revivió con la Me encanta. compañero. no, pero no se vayan, no se vayan. Bueno, hoy tenemos un episodio un poco nostálgico, pero muy interesante. Nostálgico. Sí, Bueno, pues, organismos extintos, claro. ¿cierto? Y que el favorito de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el tema? Lo acaba de decir. Organismos extintos, pues favoritos, ¿cierto? De cada uno de nosotros. Ah, el mío no es el favorito. ¿No? Bueno, cualquier extinto, pues. Cualquier bicho que haya estado y ya no está. Bueno, sabemos pues que la extinción es un proceso en el que una especie en un momento está y luego ya no está, ¿cierto? O sea, existe y luego ya no Era y dejó de ser válido, ¿sí? por el azar o otro motivo, yo qué sé. No Bueno. dejó de pensar y dejó de existir. Motivos La- tales como el aumento excesivo del oxígeno en la atmósfera que extinguió la mayoría de vida en el planeta desde entonces. Ahí auspiciado por las cianobacterias. Ah, sí, las carechimbas. Y otra Son causa, chéveres. bueno, la caída del meteorito que inició un cambio climático extremo. ¿Cómo se llama? Mención honorífica a los dinosaurios. El meteorito. Se llama. El meteorito tenía nombre. Claro, Roberto. Andrea. ¿Se llamaba Andrea? Sí. ¿Y ¿Sí? por qué tan pirobos? ¿En serio? ¿Se llama Se llama Andrea? Andrea. ¿Por qué le pusieron Andrea? Yo no sabía que se llama Andrea. Yo le puse Andrea. ¡Ay, no! válido. Ya empezamos. Empezó. Yo soy la que se Empezó la máquina de humo, chicos. Andrea le Me la puso. creí. Le yo. creí. Yo también estaba como viejo, Andrea, al parecer, mira tú, weón, ¿quién le puso Andrea? Que ese meteorito cayó en lo que ahora se llama Yucatán y es por eso está la península de Yucatán. Pero venga, ¿será que tiene nombre ese meteorito? Podría ser. ¿Alguien que busque en el El meteorito departamento? que extinguió a los dinosaurios, así se llama. No creo. No, yo no creo. O sea, si yo me lo imaginé, alguien más debió haber pensado. A ver, Bueno. nombre del meteorito que extinguió a los dinosaurios. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? El meteorito que se cree la causa de la extinción de los dinosaurios se llama Chicxulub. Claro, tiene Ah, pues sentido. sí, muy mexicano, muy mexicano. Chicxulub. Claro que eso es la IA, ¿no? Pues, como todo en la vida. Ajá. Hay que dudarlo. Continúa, compañero, por favor. Sí, bueno, porque sí, o sea, sabemos que todas las especies, bueno, muchas especies están extinguiendo de todos los grupos taxonómicos a un ritmo pues que sabemos es alarmante. Hay que decirlo, parce, estamos atravesando una extinción masiva, la sexta extinción masiva, y esto es causada por la humanidad, ¿cierto? Eso dicen. Sí, Eso bueno. dicen. De todos modos, o sea, yo le echo la culpa a los billonarios, no sé ustedes a quién le echan la culpa, pero creo Yo que también. el daño está hecho y la pregunta es cómo vamos a afrontar esto, ¿cierto? Bueno, y esa es son las preguntas, pues una de las preguntas que queremos abordar esta noche Sí, y que uy, intentaremos marica, pues, denso. en el podcast a través de algunas historias que estoy seguro que les van a encantar de Alejo, Sofía y Tapasco. Me encanta. Ah, ya nos me encanta. presentó. Y el Derecho. incógnito. Yo soy Aquí anónimo. estamos, Sí, pero los de bueno, no siempre. pasa nada. Y el anónimo. Hay muchas extinciones muy bacanas, la verdad, han habido como... Cinco. ¿Cuántas? 6. Cinco masivas, sexta la esta. Y la verdad, la de los dinosaurios es la menos interesante, hay un montón por ahí atrás. Pero viejo cayó Chicxulub, güey. Ajá. Chicxulub, no sé cómo pronunciar, güey. Perdón. Bueno, vamos a hablar de Chicxulub, quizá. seres Seis. vivos extintos favoritos. Yo ya tengo el mío, si quieren yo puedo empezar. Dale. El mío es el de la serpiente más grande que ha existido en la historia de la vida, Tu ex. la venenosa, Pero Jesús. la venenosa más venenosa, No debió ser No venenosa, era ¿eh? venenosa. no era venenosa, no era La venenosa. estranguladora. Pensando aquí Ah, como la en el estranguladora. género, como en la familia de la que debe ser. La estranguladora titanoboa. No sé si la han escuchado, la titanoboa. Claro que aquí en Eh, nuestro experto en serpientes de Ajá. cabecera necesito una pregunta. ¿Cuándo evolucionó el veneno? ¡Ah! ¿Cuándo se separó el veneno? ¿Qué tapasco? Si pregunta chimba. Qué buena pregunta. A ver si la amigo. titanoboa podía tener veneno o No, no. la No, la titanoboa no tenía. Se separó mucho antes el veneno, puede ser. No sé. Pues yo el veneno no es como inherente al grupo de la serpiente. Ya, pero tuvo algo que así. crearse en algún momento.
Ni idea. Pasamos de unos seres a otros seres y tuvo que dar, bueno, igual no importa, bueno, Bueno, dale, sí, ahorita vamos a luego confirmarlo se después. verá, es así. era difícil, era una pregunta difícil, corchadora. La titanoboa, Maté a la correcto, experta. fue la serpiente más grande que ha existido en la Tierra, no era venenosa. Uy, me desnudé, marica. Si ustedes buscan fotos de la titanoboa en internet van a ver lo gigante que era esta serpiente, que parece literalmente como una anaconda de las que hay en este momento, solo que no mide el tamaño no mide como una pierna grande, sino que es gruesa como un bus, marica, del Muchos tamaño de dirían un bus. Que era una boa titánica, güey. Ajá, una Incluso. titanoboa, Era como un Transmilenio de esos dobles, ¿no? así Eso de decía Jorge gigante. Molina. Ajá. ¿Por qué? Medía ¿De tamaño? aproximadamente de 12 a 13 metros de largo, pesaba más de una tonelada. Era enorme, era enorme. Esta serpiente no vivió con los dinosaurios. Esta serpiente apareció unos millones de años después de que se extinguieron los dinosaurios. Cuando fue la época como de renacimiento como de los mamíferos, que antes en la época de los dinosaurios eran chiquitos, eran de madrigueras, escondidos, pues claro, tenían un hijo de puta tiranosaurio gigante que se los iba a comer. Después del meteorito se borraron todos los dinosaurios y salieron los mamíferos, resurgieron, tuvieron nichos en donde evolucionar, y la titanoboa también. Resulta que la titanoboa renació y apareció y no sé, se creó la especie, yo no sé. Se creó. Yo no sé cómo le dice. Diosito. Apareció Diosito dijo, pan, momento para la titanoboa, y la puso en Colombia. Esa es una especie colombiana. ¡Epa! ¡Curramba! ¿Qué pasa? ¡Ve a Colombia! Está bien. La titanoboa llegó. Se la encontraron, ¿saben en dónde? Los fósiles de unas vértebras, y donde descubrieron la titanoboa se la encontraron en la mina de carbón del Cerrejón, Ah, bien al norte. en La Guajira. Ajá. ¿Eso con qué estaba pegado? Bueno, ¿Qué? no estaba pegado a nada. Como pegado. O sea, vamos atrás en el tiempo. Ah. Antes de La pan- los Colombia en movimientos. esa época como que estaba Sí, metida pedazo. muy debajo del agua. Ok. Pues no estaba Gran mal. parte de Colombia estaba muy debajo del agua, por eso la mayoría de los fósiles que se encuentran en Colombia son de animales marinos, de plesiosauros, etcétera, porque en esa época geológicamente Estamos Colombia inundados. Pero estaba... No todo Colombia, parte de Colombia. los continentes ya estaban separados. obviamente. Ajá. Entonces apareció esta titanoboa, la titanoboa gigante. La tetano. Ajá, se alimentaba de cocodrilos, de Y los peces cocodrilos. gigantes, tortugas que habían en la época, que también eran muy grandes, pero no eran rival para la titanoboa. No la eran tan comida. grandes. Ajá. Por eso y eran igual de grandes y ella se los comía. qué bueno. Ujú, es que gigante. Vivía en ríos, en puros ríos de la época colombianos, que el clima era muy cálido, era muy húmedo, el ecosistema perfecto para que la titanoboa viviera. Se descubrió en 2009, o sea, como ayer. Ah, sí, está reciente. Ayer, marica, sí, ¿Y hace cuánto encontraron, pues, o sea, hace cuánto vivió, perdón? hace 60 millones de años, o sea, Ah. después de la extinción de los Y dinosaurios. hace- Pues la marica, pues se extinguió, ¿cierto? Llegó un Sí. momento, pues yo no he visto ninguna titanoboa en este momento. Se extinguieron ¿Quién hace sabe? muchos Quizás está años. por ahí. La marica, por más grande, por más densa, por más monstruosa que se vea, por más... Pregúntale No a los- sobrevivió, se extinguió rapidísimo. Esa marica no A los aguantó. productores de Anaconda que les gusta. Aguantó muy poquito millones de años, sí. Esas películas son buenas, yo las vi. Los productores de Anaconda difieren con tu percepción de la Ajá. realidad. ¿Se acuerdan como en la época de los mamuts, como que hacía mucho frío, la gran helada? Pues resulta que a veces ser tan grande y monstruoso no es ventaja, porque cambió el clima, se puso súper frío todo, entonces la razón por la que ella era tan grande era porque hacía mucho calor y entonces había como más flujo de energía que la hacían grande. Ya con el frío del cambio climático, esa marica no aguantaba ni medio Y sí. golpecito. Ajá. La superficie, ¿cómo es eso? Área superficial. Ujú.
porque es en serpiente, entonces es como exoterma, ¿se llama? Ectoterma. Ectoterma. Entonces necesita el calor del ambiente para su propio metabolismo. Se congeló todo. Y le dio ¿Qué pasa? frío. Se extinguió esta hijo de puta. Le dio La verdad, frío. ese es el fin de la historia de la titanova. La verdad me encanta la titanova porque imaginarse una serpiente de ese tamaño que alguna vez como que recorrió como el territorio colombiano me parece como genial, porque era muy muy grande. Tienen que buscar la imagen de la titanova en internet para que vean. Yo ya solo vivo o sea, fósiles, ¿dónde se han encontrado? ¿Son en La Guajira o...? Solo en la Guajira. ¿Sí? La especie ¿Nada más? se llama Titanova cerrejonensis, Del porque cerro. es Espere, si ese de la pedazo- mina del cerrejón, Una pregunta, si ese pedazo estaba bajo el agua. bajo el agua, la Ajá. titanova de la marina. No. Sí, la verdad, esa La pregunta ser- todavía la tengo. es que las serpientes, ellas fueron marinas y luego fueron terrestres y luego fueron marinas. Sí, porque marinas, Sí. de esas que te muerden y te matan. Sí, las hay. Actualmente. O sea, ellas acuáticas, pues, no voy a decir marinas, fueron acuáticas. Y por eso es que muchas boas, por ejemplo, tienen estos paticas pequeñitas cerca de la cloaca. Si ustedes busquen imágenes, ellos tienen unos Pues son huesitos. re vestigiales, Son viejo. súper vestigiales. Son ultra mega Pero le vestigiales. sirve para... No, 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 les son sirve para nada. vestigiales, Son unas dos son mega cositas ahí, vestigiales. pero sigue estando el hueso porque antes Ya. no eran como nos reptaban, tenían patas. Igual todavía las boas de hoy en día son bastante acuáticas. O sea, son... Entiendo que será mitad y mitad, no sé cómo lo dirán híbrido. Pero pues son bastante acuáticas. Ya se quedan parchando en el agua como 2, 3 horas, 4 horas. Sí. Por eso el peligro de Y nadan súper bien, ¿no? en el llano es estar en un morichal y que te agarre una, bebé. Qué Y por eso gonorrea. tienen los ojos como los tienen, que los tienen sobre la cabeza y no a los lados para que puedan ver sobre el agua. Me Ellas encanta, me ellas encanta. siguen siendo bastante acuáticas, las boas. Me encanta. Salen a respirar y imagino que a poner. ¿Las boas son vivíparas o ovíparas? Las serpientes pueden ser Claro, las ovíparas. boas. Listo, duro eso. Otra pregunta. Yo diría otra. que vivíparas. ¿Cierto? No. ¿Tienes pinta? No. Yo no sabía que veía serpientes Sí, vivíparas, pensé que eran... ¿Todas No, 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 ovíparas? son Solo huevos. Perdón, son ovíparas o ovovivíparas. Es decir, ovíparas que ponen huevos o ovíparas que ponen el huevo, El está huevo dentro su de cuerpo. y luego lo paren Ajá. cuando ya nació el huevo dentro de ellas. Me encanta. Qué Así bueno es que como ya no hay funciona. titanovas. Qué bueno, qué bueno. No, son chéveres. No, Ojalá ¿qué? ¿Te bonita. imaginas una por ahí? Ah, la saludas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? No está el encendedor, Las Luis. boas son vivíparas. Son Dice- ¿Qué? Dice Google. Que las boas son vivíparas, que no ponen huevos, sino que dan a luz a través Sí, de un sí. saco. Dan a luz la boa ya entera. Sí, las O sea, boas, sí. porque según busca si Google. son ovovivíparas. más específico. Bueno, vaya aprendiendo eso. Quiero hacer un Vaya. no, Yo prendí, voy bus- yo no voy prendí el buscando. cigarro antes de empezar mi historia. Eso iba a decir yo, que ya nos estamos cayendo. Y ese es... Hola, soy Alejandro. Llegamos Y cada a vez que en nuestro mi pic. historia suena esto. No sé, Nuestros este es el mío. fueron 6 No sé. escuchas. Sí, nuestro pick fueron 9. Creo que 9 fue nuestro pick. Excelente. Y ya, entonces, o vivíparas. Vivíparas. Que la madre, listo. ¿Totalmente víparas? No, yo creo que pueden ser ovovivíparas, Son sino que lo. No sé, pregúntenle a un biólogo. Sino que tal cual lo Sí. simplifica Google como Ustedes por conocen la algún vida. biólogo. Yo. La verdad es que eso no lo vimos Todos se fueron al en la clase de extranjero. Yo no vi Serpientes Serpientes 3. 1, la No, verdad. no. No, yo no vi capaz. Serpientes 1. Me la salté para O comer Va a haber- Doritos. Unos CBUs bien Oh. raros. son ovovivíparas. Ah, hijo de puta, Google nos desinforma. Mi No, elección. es que ahora de dónde sacamos la información. Mis selectivas fueron chistosas. Yo vi armas nucleares. De materia selectiva. Sí, armas nucleares, filosofía de la guerra. Vi una clase de Descartes. Ah, La filosofía era chévere. El de filosofía de la guerra fue el mejor. Ese sí estuvo áspero. Me acuerdo que pasé todos los ensayos como con 4 o 5. ya. Yo metí Pero bueno. un CBU ¿Cuál? con Luis aquí presente. Se llama Educación y Ciencia. Danos rápidamente tu opinión sobre educación y ciencia. Rápido, educación y ciencia, ¿qué tal? No, en verdad era muy bueno. Sino, sino que yo tengo un problema con las tareas. Me parecía muy escuelero, entonces ponía tarea cada clase y se me dificultó mucho.
Pero la clase era buena. Hay una lectiva que yo siempre Tampoco. quise ver y al final nunca la metí porque qué pereza. No, la verdad nunca me cuadró bien el horario. Plantas y el hombre. Ah, Esa no la vi. Yo iba Yo a la ser quería monitor ver. de esa clase. ¿Qué? Yo iba a ser como monitor. madre. ¿Sí? Sí, pero Pues- no me cuadró el horario. Era chévere Plantas y el hombre, yo no la pude ver, la verdad. Listo. Yo la quise ver, pero no la pude ver, Plantas y el hombre. Más vino para la siguiente historia. ¿Quién quiere vino? ¿Quién va? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Bueno, yo Va, Tabasco. tengo una historia corta. Hoy vamos cortos. Porque estoy investigando suavemente. Y digamos que yo ya tenía muy claro, una vez mencionamos el tema, como que es lo que quería hablar. Pero dije, no, viejo, la marca personal, ¿dónde queda? Tengo que hablar de mapas. Cambiaste el pato. No, Tabasco. No, For no voy a the hablar de record. matas, no voy a hablar de For the matas. No voy a hablar de record, matas, no te Tabasco. preocupes. No, o sea, no, si es el pato. Sí, sí, es el mato. ¡Ay! Bueno, Pero entonces... esta historia es buena. Lo que iba a me decir yo es encanta. como, entonces yo me puse a investigar de matas. Lo que pasa es que el registro fósil en matas es muy interesante, pero es muy polen, o sea, son cosas re chiquitas que realmente conectan cosas de forma muy interesante, pero no algo que sea como conocido, por decirlo de alguna manera. No está como, uy, el ancestro de las orquídeas, la orquídea gigante, no, güey. Ah, No es- ya, sí, no, vale. Entonces, La orquídea sí. sí, la orquídea Me come encanta. seres vivos, no. Entonces, claro, yo dije como, entiendo, pero no. Entonces yo estaba investigando y yo dije, ¿qué fósil de planta puede ser interesante? Vamos a llegar al pato, no se preocupen. Ninguno, ningún Y dentro de mi investigación, yo dije, claro, habría que ver qué hay de Rafflesia, de Rafflesia arnoldi, Yo conozco Rafflesia. en el registro fósil, Me encanta, es la flor más grande del mundo. que es la flor única más grande del mundo. Claro que más eso es... apestosa. ¿La termogénica? La No, roja tú gigante. estás pensando en el Amorphophallus Ah, titani, sí. que es la inflorescencia más grande del mundo, diferente a la flor más grande del mundo, Rafflesia. que es la flor más grande del mundo, sí, Espectacular. que es de Borneo. Lo que pasa es que no hay tanto registro fósil de Rafflesia, entonces yo dije, ahí perdimos. Y tan grande que es. Claro que fue una investigación muy interesante sobre Rafflesia, donde aprendí, o no aprendí, sino que me di cuenta de que este año alguien estuvo tan psicópata de poner en revisión siquiera que Rafflesia se encuentre con las otras plantas en el árbol genealógico. O sea, ¿qué monda es? ¿Un hongo? ¿Un hijo de puta hongo? No, están proponiendo, así como las plantas son el grupo viridiplante, Ajá. están proponiendo que Rafflesia sea un grupo hermano de esas plantas. ¿Qué? Como atrás, Sí, ¿cómo se como- llama? El ancestral, ¿cómo se llama eso? El outlier. El, ¿Cómo es que o se sea, llama? sí, no me acuerdo cómo cómo se llama exactamente lo que te quiero referir, pero sí, sería como un hermano de las plantas modernas, ¿Qué? Fue puta. pero así realejado. Solo porque es más grande y no. No, la verdad es que es una planta muy interesante y digamos que aunque no hubo registro fósil tan interesante como que del que hablar, sí había unos datos interesantísimos que quizá algún día traeremos de vuelta. Ajá. Pero por ahora vamos a volver con la historia original, que es la historia de ¿Y cómo se iba a conectar el Rafflesia con pato. el pato? Nos No los iba a encontramos. conectar, no No se se iba a conectar. bueno, arrancamos. Solo estaba contando una Nos prehistoria de la historia. encontramos en un aeropuerto en este momento. Ah, Porque aviones el pasan. avión. El avión es pasan. Y el avión, metías no, listo. Era ese personaje. No importa. no Eso importa. era la isla de las fantasías, güey, en el lavadero. Claro que está basado en la isla de las fantasías, que era como una novela En o el un reality por allá de los 90. Pues yo lo recuerdo por el lavadero, en RCN, como a las 3 de la El tarde, lavadero. con la negra Candel. Ajá. El punto, y volviendo al pato, El sí. mejor pato del mundo. todo- La verdad, digamos el que mejor pato del mundo. la investigación con las plantas no nos dio, entonces decidí volver a mi idea original, que era el pato. Pero, ¿qué pato puede ser tan interesante como para eliminar, digamos, las otras opciones? Resulta, pasa y acontece que en la sabana de Bogotá y alrededores, solo en esta cordillera, de hecho, no, y un poquito de la derecha, sí, un poquito. Ujú. Pero bueno, en estas dos cordilleras existió hasta hace bastante poco un animal que no es un pato,
pero le vamos a decir pato. No le vamos a decir pato, le vamos a decir zambullidor, que es parte de la familia de los podicípodes, de las aves. Era la especie Podicips andinus, también conocido como el zambullidor bogotense. Búsquenlo en Google, es hermoso ese hijo de puta. El zambullidor bogotense es una especie muy interesante porque es una especie que se sabe que era endémica de la región, aquí, digamos, los alrededores de Bogotá y Boyacá, y no estaba en ninguna otra parte del mundo ni en ninguna otra parte de Colombia. Existía a partir de los 2.500 metros sobre el nivel del mar hacia arriba hasta los 3.100 más o menos la tenían. ¿Páramo? No. Sí, pero pues digamos que también esos 3.100 son, no voy a decir mentirosos, pero pues no podemos confirmar en este momento si era 3.100 o si hay lagunas un poco más arriba existió. Ya. Es una especie muy interesante dado que su extinción se da en el año 1977, donde se ve el último individuo en la laguna de Tota. Hace nada, 77. 1977. No, mis papás están jóvenes. Lo interesante de esta especie es que aunque no existe registro fotográfico, es muy posible que alguien en una familia sin saber tenga una foto de él. Porque es 1977. Sí. Si bien en Colombia, digamos, las cámaras no es que no existieran, sino que pues no somos un país millonario, no todo el mundo tiene cámaras. Sí existe una posibilidad relativamente alta de que alguien tenga una foto de él. Claro. Pero si bien en este momento no la tenemos. 77 siento que es como digamos o sea, me imagino por ahí 15, 20 años antes del 77 en el que el zambullidor ya se veía muy poquito. No, siento que las extinciones llevan como un punto en el que ya las poblaciones se ven casi nada y el último por allá se vio en el 77. Claro, entonces, el 77 si fue la última vista confirmada pues por un biólogo que se dedica a ver pájaros, un ornitólogo le llamarían algunos. Y el hijo de puta no tomó una hijo de puta foto. Para que vea. El último zambullidor. Tal cual, si yo estoy en el 77 y soy científico, pues viejo, yo intentaría tomar una foto. Ahora bien, no sé si las personas, qué tan común era tener una cámara en esa época. ¿Y desde cuándo en los Colombia biólogos tienen plata? Tal cual. Claro que los de la época yo creo que sí. Si te graduaste como biólogo en el 77, tienes plata. Mentiras, no, los de la Nacional existen y podíamos tener foto, no vamos a decir que no. Ay, no. Pues yo creo, Una foto mental. personalmente, que sí. De hecho, interesante sobre eso es que hubo esfuerzos por volverlo a encontrar en 1980. De hecho, hubo dos estudios, pues no en 1980, sino en la década de los 80, pues ya. Mejorar la expresión. Hubo dos estudios que se dedicaron solo a buscar el zambullidor bogotano que llaman, o el zambullidor andino. Y no lo encontraron. De hecho, por eso se siente que está confirmada la extinción. Igual como con estos animales, no sería el primero que aparece después de 50 años. Si volviera a aparecer. Lo dudo, porque digamos que las causas de su extinción son bastante lógicas, que es el relleno de los humedales en Bogotá y en las zonas donde habitaba. En Bogotá se rellenaron muchos humedales a partir de mucho antes, por ahí en los 50s, 40s, lo que tú dices, como años atrás ya venía, digamos, ese mecanismo de extinción. Y digamos que Bogotá se empieza a rellenar mucho debido a la cantidad de desplazados que llegan a la ciudad, pero bueno, eso es otra historia. O sea, cogían los humedales y los llenaban de tierra para construir. Sí, básicamente es una de las cosas que pasó mucho en Bogotá y en la sabana. ¿Y no de Bogotá sigue pasando? Como un poquito en Sí, pero ahora es más difícil, aunque igual lo hacen. Hay muchas construcciones, digamos, saliendo por Soacha, donde hay humedales que claramente están construidas sobre lo que uno considera humedales. Claro que son humedales que ya están bastante más secos porque hay otros factores climáticos que también están aportando a la extinción de los humedales. Les dio por construir Bogotá en un charquero. Es un charquero, tal cual. No había más lugares. Entonces sí, el zambullidor bogotano es una especie que se exhibió en el 77 de plumas amarillas. Entonces es interesante pensar, digamos, no hay mucho tampoco sobre
sobre esto, o bueno, quizá yo no lo sé investigar porque no soy científico social, pero no hay mucho de, quién sabe culturalmente para las culturas que vivieron alrededor de Bogotá, precolombinas, que era esa mujer bogotana, no hay mucho de... Entonces, es que vivió hasta hace tan poquito que Ajá. digamos, mis abuelos no, porque mis abuelos son de otra región del país, pero pues el abuelo de alguien de Bogotá que nació en Bogotá lo pudo haber visto. Es más, pudo ser común. Ajá. Como sí, vimos un patico más bonito. Sí, tal Y cual, un eso patico dijeron- allí nadando. Dijo algún abuelo de los oyentes en los 50. Los 60. Es una posibilidad Genial, muy grande genial. de que eso haya pasado. Digamos, interesante también de esta especie, apareció en el álbum de Chocolatina Jet. Eso no es Ah. interesante, pero No, bueno, sí, aparece los álbumes. en 2012, Cuando era chévere. cuando estaban haciendo como... Cuando uno tenía una calcomanía que se llamaba vallenato, Literalmente. que se llamaba bachata. Pues es que los álbumes de Chocolatina ya tienen, digamos, formatos y tienen... Esto no se llama formato, no sé. Digamos, están pensados, Direcciones. si tienen direcciones según el año. El año 2012 está dedicado a los humedales. Entonces, ese pato, el zambullidor, vamos a decirlo zambullidor, que es realmente lo que es, no es un pato, no confundirse con los patos, no está en la familia de los patos, Es verdad. que es Anisidae, no sé, estoy Ajá. mintiendo. La familia de los patos, entonces sí, entonces mi compa el zambullidor apareció en ese de los humedales diciendo eso, que se extinguió, que fue por el relleno. Y la otra razón de su extinción es cuando se insertó la trucha en los lagos colombianos, la trucha arcoíris. Digamos que hubo una competencia con él por las mismas presas. ¿Qué? Ujú. Yo pensaría como más trucha, más comida para el pato. No, porque no era tan grande como para comerse una trucha, entonces, pero sí, lo que ella se comía, digamos, se lo come también la trucha. Ah. Entonces empezó a haber un declive de la población por esa Buen competencia, ya punto. que le era más fácil a la trucha comérselo que al pato. Ya, claro. Ay, no. Y también, digamos, una de las razones que se cita en estos artículos sobre el zambullidor es que hubo un declive en una población de alga, de la cual en este momento no me acuerdo del el nombre, aunque sí lo No hay investigué. lío, no hay lío. En una población de alga empezó a haber un declive y al parecer las presas de las que se alimentaba el zambullidor vivían en esa alga. Ah. Entonces, Vivían puede de que esa esté... alga. sí, vivían No, en en esa la alga. alga. En el alga. Sí. Ah, ya. Entonces, digamos que eso, además... Pura de vaina que- mero ecosistémica, se extingue el alga, Ujú. se extingue el pez, que es la Ajá. comida del zambullidor, se extingue el zambullidor. Eh, Y ahí hay- derecho. Ahí entra una pregunta interesante y es como si una de estas dos extinciones es total, digamos, porque pues digamos, el alga no es total porque es una alga que también se encuentra en los lagos de Estados Unidos, o sea, es una alga mucho más cosmopolita, por decirlo así, pero no hay muchos datos sobre las presas, entonces no sé si es otra especie que también se extinguió totalmente o no. Ya. Y digamos, ya para ir terminando la pequeña historia, el zambullidor es una historia que a mucha gente le parece muy interesante porque es una profecía también a especies del futuro. En este Ajá. momento tenemos dos especies en humedales que son endémicos de Bogotá, que están muy cerca de extinguirse, Ujú. que es la tingua. Ah, la tingua, la azulita, la Sí, la bogotana. azulita Ay, bonita, no. la tingua bogotana, tal cual. Ajá. No me acuerdo del género, me da pereza buscarlo en este momento. Tingua. No, el género No, el es género no es tingua. Tingua bogotanensis. Ah. Y sí, Igual la otra. hay también otra especie que ya se me olvidó también. Porque es No, pero Todavía no Porfirio tra- Martinica. Porfirio Martinica, qué tal cual. lindo el género, Porfirio. Entonces, Porfirio Barba Jacob, el Ajá. poeta colombiano. sí, Exacto, muy bonito. en este momento hay dos especies que están a punto de extinguirse por razones muy parecidas. Si bien no son como el zambullidor, que como su nombre lo dice, lo que hacía era meterse bajo el agua. Son especies, todos los zambullidores, todos los de la familia Podicididae, Ajá. todos son pájaros que se meten debajo del agua y bucean y buscan a sus presas así. Si bien la tingua no es igual, también está sufriendo de una extinción o una baja de su población debido a los rellenos en Bogotá y todas estas cuestiones.
Y son endémicas, son endémicas. Entonces es una historia que ya se vivió y que se va a volver a vivir. Qué triste Y porque, es muy probable. porque era un pájaro que estaba ahí hace unos años y que vivió en los lagos donde vive por miles, no sé, millones, yo no sé, miles, yo no sé cuándo apareció, pero muchísimo tiempo y de la nada por nosotros, marica, ¿Se no existe, fue? ya no hay, ya no se ve, ya no existe. Pues yo no Y sé. como que tantas que están pasando por eso mismo, que ya no vamos a volver a ver nunca, que no, qué capítulo tan triste. Yo no sé si a ustedes más les ha vino. pasado. No sé si a ustedes les ha pasado. Es que ustedes no son bogotanos. Es verdad. Sofía, ¿dónde tú eres? Pero Yo nací acá, pero no soy de acá. en ¿Dónde tú Bogotá. eres? De Bogotá. Uy, sí, sobre Te todo. hace manizar. En Bogotá había, o cuando yo era niño, había una época muy bonita, no era tan bonita para la gente, pero a mí me parecía bonita, que era la época de los cucarrones. Ay, Ay. sí. Un mes completo por allá por agosto, Ujú. septiembre, donde había un montón de cucarrones y uno se le pegaban y... Acá en Bogotá. Sí, claro, y volaban por toda parte. Eso ya no se está dejando de ver. Ya no hay época de cucarrones en Bogotá. ¿Cómo era? Y eso es algo... Qué Sí, triste. que porque cabecitos, no sé qué cero especie triste. es, de Sí, hecho. sí, sí, Es muy yo triste, en sí. Ibagué me pasaba lo mismo. O sea, Ujú. era en absolutamente todos lados, era el piso lleno de cucarrones, donde Ujú. hubiera siempre cucarrones. Y pues yo en Ibagué pues no he estado tanto tiempo últimamente, pero no se parece en nada a lo que yo Se me iba llegué a yendo. vivir. Ay, qué vaina. Ah, bueno, y los insectos son, pues, de los grupos que más se está extinguiendo en el momento, ¿no? Sí, de hecho Tantas dicen que especies hay. nosotros somos de las últimas generaciones que va a ver las luciérnagas. No, y No. sí había visto. Eso había dicen. escuchado, había No, visto. Ciertas y entonces noticias. la magia del mundo, ¿dónde se va a ir? No, ¿A nada, dónde no se es una irá? mierda. Disney, La vaina es Disney lo que- compró. Disney la compró. Disney La tiene vaina. las luciérnagas, tal cual. Recordará a la persona que escuche en 40 años, porque en 40 años va a recordar este podcast cuando le dijimos, ¿se acuerda de las luciérnagas que le salían? No, a mí me pasó mucho una vez hablando yo con mis No, suegros, no, que yo les decía como... Yo les dije literalmente como, ¿se acuerdan ustedes de la época de los cucarrones? Y ellos, uy, sí, hace rato no aparecen tantos cucarrones como antes. Y son esos pequeños, digamos, dudo que ese cucarrón esté extinto. No creo. No, solo que ya Pero queda pues medio, ya quedan dos. queda Antes eran- mucho a menos antes de la eran población que 300, fue. ahora Es hay una 10. extinción local. Y siendo algo de 20 años, porque pues yo me acuerdo. No es algo, entonces esas cosas están pasando constantemente. La tingua, por ejemplo, yo he visto tinguas. Ajá. Puede que se extingan. Qué triste, qué Sí, triste. generalmente Es una las que está ahí. especies no se extinguen pues de una vez en toda su distribución, sino que es poco a poco, como que se extinguen en ese lugar, luego acá, y pues el humano empieza a presionar en todos lados. Se van haciendo parches. Claro que- Como que tiene una distribución así completa y de la nada empiezan a salir como manchas en la distribución en donde no volvió a aparecer, no volvió a aparecer y así. No es una extinción total, como dice Luis, sino que es parcial. ¿sí? Claro que- y para terminar, digamos, mi tema y para que puedan seguir con sus temas y hablar tranquilos. No sé si se hizo alguna vez, porque no hay datos que yo haya encontrado. Podría quizá ir a la biblioteca y buscar en periódicos, pero pues no lo hice. No sé si ha habido alguna campaña para encontrar una foto de este Podiceps. ¿Qué? Pero pues me parecería muy interesante Demasiado. encontrar una foto de él. Así sea una Yo foto creo que toda alguien lo ha feíta, hecho. toda vieja. Y Yo vean creo que que, alguien lo debió haber hecho. o y sea, vean que sí hay candidatos. Y eso me lleva a mi tema. Hágale, ajá. hágale. Listo. Yo dije- Buena unión, me gustó. Entrando en mi tema, que de hecho está bastante relacionado con el de Tapasco, encuentro yo un artículo que llega y me dice es que el pez que está buscando Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Y yo dije, uff, marica, un pez endémico, Pero una pregunta, Leonardo DiCaprio, ¿cómo lo está buscando? O sea, pues ya llegaremos a eso. no, pues me refiero, así tomándose fotos enfermo Ya, y ya, mandando mensajes a señoras ya, no, de edad, en de parte 40 debe años ser, sin robar a nadie, no para nada. Leonardo DiCaprio hace eso, ¿no te has dado cuenta? no, como Que lo así, escribe a señoras de 40 años. busco este pez, deme No, 10 mil millones. Era un chiste muy malo, hay que dejarlo ahí. A ver, vamos a Perdón, explicar el sigamos. chiste.
¿Tú has visto que hace más o menos 6 meses, desde hace 6 meses, o de 6 meses para acá, incluso antes en algunos casos, ha habido noticias de señoras Sí. que dicen que Leonardo DiCaprio les escribe y que tenían una relación con él? Y Leonardo DiCaprio que le mandaba fotos enfermo. Obviamente no era Leonardo DiCaprio, era yo editando. No era yo, pero me refiero. Es raro porque... Podrías hacerlo. Era cualquier persona editando a Leonardo DiCaprio en un hospital. Y la gente le mandaba plata a Leonardo DiCaprio. Pero es que las Era señoras... Brad Pitt. No, las señoras tenían Era que saber. Leonardo DiCaprio. Era- No podía ser Leonardo era- DiCaprio. Puede que fuera No Brad podía Pitt. ser Leonardo DiCaprio porque él solamente está con mujeres hasta los 25 Hasta los años. Ya, pero ellas no Y les hablando de importa. extinción, Ellas por creen ejemplo. que les puede escribir. Vale. O sea, yo extinta para él en este momento. Yo dije, ¿cómo es posible que de repente llegue Leonardo DiCaprio? ¿Cómo le va a llegar a la mesa a Avión, el Leonardo? avión. El avión. Que saltó los oídos. El avión. ¿Cómo le va a llegar a la mesa a Leonardo DiCaprio un pescado que es endémico de un lugar muy específico de Colombia para llegar y decir, no, yo voy a buscar ese pez? Vamos, Leo. Hablemos del Qué pescado putas. que está buscando Leonardo DiCaprio. Hablemos Qué del mercado. putas. Estamos con Leonardo DiCaprio. Qué marica tan desparchado. Pues el man sí es activista climático, ¿no? A Sí, ratos. sí, Tengo sí lo es, sí entendido. lo es, sí lo es. Por ahí dicen. Y dijo, voy a buscar un hijo de puta Y dijo, pez. voy a buscar este pez. Pues este pez es el pez graso. Es un bagrecito que es un pez de agua dulce y que es endémico del lago de Tota. De hecho, donde Vea, estamos en podríamos la encontrar misma. al zambullidor. Ahí ellos en algún punto estuvieron viviendo. Eran amigos. El Quizá uno se comió el otro. y el Ajá. pez graso. El pez graso y el zambullidor eran amigos. Ay, Antes de que esto fuera un problema para Leonardo DiCaprio. qué gonorrea, pobrecito Leonardo. Ujú. El nombre científico es Rhizosomictis tote. Me imagino que es por la Por laguna de Tota, Tota, claro, sí, claro Tota. que sí. Y pues este bagrecito es interesantísimo porque, y yo lo escogí solo porque me llamó la atención de que es hediondo. Es el pez más asqueroso que yo he Feo. visto en mi vida. Horrible. Pueden buscarlo, Feo, para un mojón. búsquenlo aquí y yo los describiré para nuestros oyentes. Parece un mojón. Poco Ese hidratado. pescado parece, hagan de cuenta, como el de Michelin si fuera horrible y no Horrible. tiene. Acabamos de ver una foto, está feo. Sí. Ahora, claro, aquí lo tenemos en conservado, entonces es decir, eso es una cosa piel que alrededor de todo su cuerpo tiene parecen llanticas de grasa. Y Ay. es feíto, qué pecado. Y yo dije, no, Parece ¿cómo así? ¿cómo es que se llama esta verdura? Como que uno le echa al sancocho en Boyacá, más o menos. Un cubio. Un cubio, parece un cubio. A mí me parece un cubio. Está bien feíto, qué Ay, pecado. qué pecado. Y Pero esas no importa. bolsitas, o sea, estos llanticas Parece que un tienen cubio. alrededor del cuerpo Ajá. es grasa, por eso le llaman pez graso. Y era para el Es frío, grasa. como para Entonces, estar- claro, pueden ser dos cosas. Primero, para soportar los cambios de temperatura, temperaturas altas, y además podría ser fuente de energía. De hecho, alcanzaron a utilizarlo comunidades por allí cerca para hacer velas. Ajá. Ve- La Velas. grasa que tenía. en Como todo el los cuerpo. guácharos. Como los guácharos también. ¿Qué? Sí, a los guácharos los utilizaban para hacer velas, ¿no? Vea, pues. Porque son Genial. pájaros. Pero graciositos. usualmente pues los bagres están más que todo en zonas pantanosas, pero este lago de Tota no es, No es pantanoso. Las aguas realmente son bastante claras. Entonces digamos que primero, o sea, ellos dicen, es el único pez de agua dulce que tiene esta grasa Esa alrededor de su característica. cuerpo, Ok. y además que se encuentra también en estas zonas que son mucho más claras. Usualmente, cuando ellas se encuentran más que todo en las profundidades del lago, y usualmente cuando están en profundidades pues hay menos luz, hay escasez de oxígeno, pero parece que la laguna de Tota también es... Salud. Se murió. Perdón. Se murió. Vale. Esto parecía bien oxigenada en su momento, ¿no? Tenía el alga, el alga. Ajá, el tenía el alga es alga. la oxigenada, Aquí claro. podemos ver como todo, ¿Cómo no? como decía Alejo, como todo se va conectando, y si algo falta comienza a dañarse todo. Se extingue uno y sufren el resto. ¿Y Alrededor. cuándo pereció mi compañero? Ella fue escrita en el 42. Ajá. O sea, la vieron por primera vez en el 42. Sí, ¿Qué? Ah, pues, súper reciente. descrita. En el 42. Y en el 57 fue el último No, por la cara, se avistamiento. murió De hecho, ni rápido. siquiera fue avistamiento, No. lo colectaron.
Exacto, no creo que se haya muerto rápido, creo que la registraron tarde y luego ya... Y es que Sí, claro, la registraron tarde. y se sabe muy poco, de verdad se sabe muy poco de esta especie en general. Y ya tienen foto, y está en foto en Wikipedia. Claro, tenemos foto porque tenemos 4 ejemplares. Solo 4 ejemplares. A ver, todo. por ejemplo, de mi pájaro, para que no parezca que no existe ningún tipo de imagen, Ujú. sí hay colectas, hay 2 colectas. Mire, Mentiras, Ya. hay varias colectas. ¿sí? No voy a decir 2 porque no, si son solo 2. Qué triste. Yo vi fotos de 2 colectas, Ujú. específicamente, es lo que puedo decir. Este tiene 4. Tiene el ejemplar pues del que lo colectó, una cabeza y otros 2 que del último y otro que había Ya. sacado en algún momento. Entonces, pues la gente dice como, bueno, ¿qué pudo haber pasado para que se extinguiera? Porque, bueno, es endémico de la laguna de Tota, o sea, de ese lugar. en Súper específico. cortico, ¿no? O sea, Sí, eso realmente. lo primero Lo que me vieron y se sorprendió. Ajá. Porque la laguna realmente es muy bonita, pero que solo haya una especie en ese solo lago es como muy... Pues puta, es como que los humanos solo viviéramos como en Bogotá. Y ya, en el resto del mundo no hay más humanos. No había. Y por eso es tan fácil que desaparezcan si cosas cambian. Todos saben que Claro. la humanidad nació en Bogotá. Cambia por una huevonada la laguna de Tota y ya se desaparece. Y hay varias hipótesis. La primera, Ay. obviamente, y como pasó con el zambullidor, la introducción de la trucha. ¡Ay, esa hijo de puta trucha! La trucha, Lo chistoso de la trucha es que la trucha es un ícono de las regiones de alta montaña en Colombia. O sea, me refiero, no un ícono en cuanto, oh, sí, endémica, sino como tú en cualquier parte de alta montaña en Colombia te van a ofrecer que la trucha más rica de tal región. Ah, me encanta la trucha. Como en Salento. En Salento te venden mucha trucha. En cualquier región alta de Colombia, alta montaña de Colombia te Sabe venden muy trucha. buena, sí, y es que... Ahí está. Ajá, Para ellos también sabía muy bueno. literal. y ella lo que hacía era depredar, competir Ajá. por el nicho, porque entonces ya les dije, ellos estaban en las profundidades del lago y en ese lugar no están llegando todos los peces, entonces ese nicho específico lo ocupó también la trucha y chao. Además que también por la misma producción o pues por la empresa también truchera, no sé cómo se dirá, también los residuos Truchadora. Trucheros. Yo creo que los trucheros suenan mucho a los truchadores. Los truchos. Los truchos también es áspero. los residuos están afectando también pues el ecosistema. Mierda. Otra cosa es que dicen que de pronto pudo haber un terremoto entre 1925 y 1940. No se ha registrado, Y pero mató ellos todos Pudo. los grasos. Pero todos pudo los estar ahí, grasos. pudo estar ahí. No El se registró en terremoto. ninguna en parte. ninguna parte, pero ellos dicen terremoto. No hay ninguna noticia, pero. Oye, oye. Ajá. Pero como un terremoto mata a un pez. Porque ¿Por daña qué el hábitat. papá lo agitas? El hábitat. Porque ellos vivían muy cerca de la tierra, me imagino. O incluso quizá debajo de la tierra en el fango. Bueno, sí eran pagrecitos. Sí, afectan el hábitat y Y semu. también la disminución de oxígeno en el lago. Pero que también hace- esa hipótesis es muy huevona. O sea, me ¿No? perdonarán. Aquí, yo, personalmente, mi opinión personal, viejo. Ajá. Como si no hubiera terremotos antes. Ni después, o sea, sí, exacto. O sea, primero, un terremoto que no está registrado. Y segundo, ese terremoto, aunque no se registró, sí fue lo suficientemente fuerte como para bajar la laguna. En Pero caso de que que no lo otros registremos. terremotos antes, que sí se registraron, no pudieron lograr. ¿Qué putas fuma esa Al gente? parecer ese güey? terremoto le dio 3 vueltas a la laguna de Tota Y ya. Chao, pescado. y chao pescado. Wow, pon intervención mía. Sí. Comediante. Eso veo. Es Eso lo veo. mejor que harán de Abrir, en este podcast, en este episodio ponemos hashtag humor, Hashtag comedia. hashtag comedia. Yo creo que sí va. Tercera hipótesis. la disminución de oxígeno, que pues bueno, eso sí. Pues estaría asociado a lo que te digo Ajá. yo, que es la pérdida de esa alga que existió también Ujú. para mi compa el Podiceps. Ujú. Y ahora es la competición con el capitán de la sabana, que es otro pez. Y ese pez lo introducen también como comida para las truchas. Pero ese no es capitán. No, o sea, no solo metieron la trucha, metieron Sino la comida para la trucha. trucha. Ajá. Especies re Y este capitán de la sabana también está emparentada, entonces ocupa el mismo espacio también. Creo Ah, que son ese es panas. el que ocupa, ajá. Son igualitos. ok. Entonces, la competencia y chao.
Y Pero no también ha habido una reducción del nivel del lago, entonces eso también puede estar afectado. Mm. O sea, hay muchas hipótesis sobre qué pudo Sí. haber sido. Y entonces, pero lo interesante es que hasta el día de hoy no está catalogado como una especie extinta. ¿No? De hecho, Hay esperanza. lo catalogaron en el 2012, si no estoy mal, como especie extinta. Pero reviso. Porque sí. En el 2012 fue catalogada como especie extinta y en el Ah, bueno, ya. 2016 volvieron a revisar y dijeron no, porque no hay evidencia para saber si está extinta. Pero o no. tampoco hay evidencia para saber Mierda. que está. güey. Exacto, entonces la tienen Qué en, difícil. Está y no está. posible, Ajá. sí, como en... La Silva Claro, Grosha. porque- Esta especie no está extinta hasta que se pruebe lo contrario. A ver, yo no he investigado esto, porque la verdad no lo investigué para este episodio, no pensé que fuera importante, pero al parecer sí lo puede ser. ¿Cómo se define que una especie está extinta? O sea, porque por ejemplo, lo que te digo, para definir que el pato que yo hablé, el zambullidor, estaba extinto, se hicieron 2 búsquedas intensivas de él, y Ya. los ornitólogos y la comunidad de ornitología dijo, no está bien, es lo que hay. Si hago O sea, búsqueda y media, entonces. ¿o ya será no. que eso Entonces depende? ya no se sabe. ¿O será que eso depende de cada rama del conocimiento biológico? Tipo, si yo soy botánico, yo tengo que cumplir ciertos requisitos para que la planta sea declarada extinta. Si yo soy ornitólogo, el ave se extingue después de tantas revisiones. Ya, de pronto por Sí, grupo de pero ser vivo. no lo varía. investigué, sino que pues sí me parece interesante que quizás funcione así y que por eso estos compañeros de pecelólogos, le voy a decir en este momento porque Lo no sé cómo se llama. dudaron que Sí. estuviera Ajá, extinto. Qué raro. y de hecho, por eso se comenzó una búsqueda, o sea, se comenzaron búsquedas para poder ver si de verdad estaba extinto o no. Ok. Entonces lo han buscado por 2 décadas. Esa fue como una de las primeras como búsquedas y fueron 2 expediciones y bueno, eso hicieron y buscaron y no encontraron. Y en la tercera búsqueda ya fue en el 2023 Ok. que ya no lo están haciendo como tratando de encontrar, sino que están haciendo ADN ambiental. A ver si todavía es. Sí, ¿Y sí, qué es sí. el ADN ambiental? Lo que Ajá. intentan hacer es encontrar rastros del ADN en el entorno líquido, por decirlo así. Pero Como- deberían haber, igual si ya se murió, debería haber. ¿No? Sí, ya se ¿Cómo murió, pero es que revisar? sí lleva mucho tiempo extinto, no Y creo. solo en la laguna de Tota No, han porque- encontrado ni medio. Y entonces, ¿qué hacen? O sea, ellos tienen que ver, ellos miran, por ejemplo, diferentes puntos de la laguna y además diferentes profundidades para estar Ujú, viendo y claro. toman muestras del agua y revisan si en ese agua se encuentra el material genético de esta especie en específico. Ya. Y qué pasa que es súper chistoso y es que ni siquiera tienen el material genético de la especie. ¿Por qué? Para comparar. Para comparar. Entonces, ¿por qué? Porque tienen estos 4 individuos que están metidos en formalina y eso degrada el ADN, entonces no tienen ni siquiera Duro. para comparar. Entonces, ¿por qué putas hacen esa Y entonces, ¿qué investigación? hicieron? Y quiero que sepan que... Porque Leonardo DiCaprio está poniendo plata. Ay, Leonardo DiCaprio, no, era otra película, no era el pez graso, era otra película. No. Yo creo que es por eso, porque realmente, porque habría tantos esfuerzos por buscar un pez que no tenemos forma de buscarlo. O sea, La verdad, ¿te imaginas como... más allá de hacer un levantamiento completo del lago, ¿Ustedes Ajá. saben quién puede estar haciendo esa investigación? ¿quién? ¿Quién? Susana Caballero, ¿Sí? ¿Qué? No, profesora de la reina. Universidad de los Andes. Mira tú. Se Ajá. puso a trabajar en eso y ¿qué hicieron? Fue que cogían las muestras y por eliminación, o sea, ellos cogían toda la información genética de especies que ya sabían, Si hay Ajá. algo que no sé qué Y es, borraban lo puede que ser. no. puede ser. Ay, Exactamente. eso suena muy interesante, es como, marica, este 60% de ADN que encontramos, sabemos de dónde es. El otro 40%, ni idea. Lo que pasa es que ahí Especies estás nuevas, asumiendo eso, especies- estás asumiendo que es la especie Bueno, pero No, yo creo no que ellos no asumo que las asumirán, que ellos dirán, existen. hay algo que no Que no conocemos sabemos qué es, y ¿o qué? Eso vendrán está nuevas... cool, eso está muy cool. Claro, una hay- forma de sondear, sí, está interesante. Sí, vendrán Está nuevas muy investigaciones interesante. para poder ver la Si situación. encuentran ADN que sí, si encuentran un rastro de ADN como no sé qué es esto, Ajá, pues igual va a ser interesante. Entonces, igual también imagino que como tienen parientes eso, ajá, como hay otros posibles parientes, imagino que tendrán una pistica.
Sí, claro, por lo menos saben, esto es pez de esta familia. Ujú. Sí, exacto. Hasta ahí puedes llegar, imagino. Sí, entonces el ADN que puede estar soltando puede venir por la piel, por la mucosa, por secreciones, por la orina, heces, todo. Entonces, pues eso fue lo que hicieron en esta última que se hizo. Y no encontraron el material genético de truchas, del capitán que ya habíamos hablado, de una guapucha y por ahí un cangrejo. Del pez graso nada. Del pez graso absolutamente. Y del pez skinny. ¿Encontraron algo? Por favor, no continuemos. ¿Es qué? Skinny, ¿Qué es El eso? pez flaqueado. delgado. Eso existe. No, está No. cámara. Gracias. Por favor, continuemos. No, este Gracias. capítulo hashtag comedia. Hashtag humor. Eso voy a poner este capítulo. Dale, póngalo. Y aún así no han querido, o sea, no es suficiente. Y se vienen 2 proyectos Lo para niegan. esa vaina y dicen, una de esas... Se viene. Ajá. Rico que haya plata, güey, ojalá yo. Sí. Yo hago de investigación. Y esta es una investigación histórica. Yo me meto a que- nadar si es necesario y lo cojo, No, como pues debe sí, ser. y lo que decías también, buscar en todos lados y en todos los registros escritos por naturalistas, por lo que estuviera por ahí, si de verdad es que es una especie endémica de la laguna de Tota, porque es que Hasta eso no lo Hasta sabemos. eso no lo Solo se vio ahí. No, qué se triste. va a qué revisar triste. toda esa situación. Y lo otro es que van a intentar sacar el ADN de la formalidad, pues de estos 4 especímenes que están. Intentarlo, fue puta. Y entonces, ¿qué tiene que ver Leonardo DiCaprio con esto? Pues prácticamente absolutamente nada. Clickbait. De una noticia. De de una varias noticia. noticias. Se inspiró en Pero esto ¿qué para pasa? hacer Pues que- The Wall Street. O sea, ni Dos- siquiera está poniendo plata al bobo ese. No, sí está joda. poniendo plata. Ah, Son bueno, 2 ya. ONGs que están encargadas de estos proyectos. Leonardo Les donó. DiCaprio les da platica para eso. A Leonardo DiCaprio no le importa este pez. Él no tiene ni idea que es un No. pez graso. Denme la platica. Leonardo, a mí. yo le Tampoco le busco ese importo yo. pez, deme la plata a mí. Sí, démela a mí, yo se lo encuentro. Sí, en X, 321, 3... Ay, no. El pez graso. Ajá. Y es interesante eso, como digamos ya que nuestras 2 historias se unen más o menos, pensar como que su extinción son en épocas relativamente parecidas, o sea, tenemos 20 años de diferencia, 10 creo, Ujú. y pues viejo, deben ser las mismas razones, quizá la población del pato era Ajá. más grande, o quizá simplemente no terminamos de registrar, o no conocemos realmente cuándo se extinguió el otro, lo ponemos ahí porque fue la Ajá, última colecta. Exacto. Porque también muchos pescadores han dicho como no, acá tengo un pez graso, pero pues no tienen No. las evidencias, no mostraron y pues los científicos no les Ujú. creen hasta que tengan esa Hasta vaina. que lo vean, claro. Exacto. Ajá. Porque Me pues encanta. es eso, probablemente fueron las mismas razones, la introducción de la trucha, supongo que si también es sabanero como lo fue el pato, el relleno de otras lagunas también lo acabó ahí, Ujú. entonces pues terminan siendo muy interesante, digamos, pensar en que una decisión de meter truchas Fue hace poquito. jode todo y que estuvimos a esto Fue de, hace nada. de fue hace salvarlos. Estaríamos haciendo velas en este momento. Exacto, una especie, o sea, son ejemplos de una especie que lleva miles y millones de años viviendo acá, viviendo en la laguna de Tota, donde sea, pero... Y que llegamos nosotros en Y se 30 años extinguió. y se fue, desapareció. Sí. O sea, eso me parece como una vaina muy impresionante. Sí. Una especie que se extingue, No, como qué que horrible. Y me deja de duele. existir, ya no hay. A veces duele, hay unas que Duele, duelen. y hay unas además que Es a mí- como denso. A mí me denso. duele porque estamos hablando mal de este pescadito porque es todo feito, pero es que está, Yo lo amo, está, ya lo está amé. conservado. ¿Qué tal que fuera todo divino, de colores más Ajá, bonitos, que sí. se viera más chévere? No, y aunque Mira. fuera feito, muy interesante lo de las bolsas de grasa, que no se ha visto en otros... De agua dulce. En otros de agua Claro. dulce. Entonces, viejo, era un nicho evolutivo específico que nunca entendimos. Ajá. Y se Exacto. fue. Y ya no sabemos En nada. ese momento la laguna de Tota era mucho más fría también. Y pues, Ujú. Imagino, Ajá. hasta ya... Sí. No tengo la info, Y no aquí tengo está. la data. Y aquí no está. No está. Pero bueno, los traemos aquí. No, me a encanta, la me vida. encanta el viaje de tu historia. Fue como un inicio, como de que hijo de puta pez tan feo. Ah, amo Lo al amo. pez graso, sí, y lo extraño. No sé quién eres, pero te Lo extraño. extraño mucho. Amén a los feos. Ella tomaba agua, Sí, listo. merecemos amor. Excelente, excelente historia, excelente historia. Luis, Compañero, ¿qué historia nos asustado, trae Luis? Luis.
Se me A asustó ver, a el ver. Luis, hombre. Ay, Luis trae las mejores historias. Siempre. Siempre trae la mejor, hijo de puta. Pues yo también, pues o sea, yo sí quería hablar de plantas, porque... y sí, todo el mundo Epa, se epa. preocupa por los animales, que se Viejo, extinguen tal animal, yo tal cosa. Y Metí ¿quién las se plantas preocupa? como pude en mi historia. Plantas Sí, los dos de botánicos. la forma Tapasco y Luis menos son los dos botánicos. natural. O sea, yo literalmente cogí mi historia y de la forma más natural tú le pegué un pedazo de bajo. O sea, Literal. ¿algún problema? Nada, Rafi, nada. Dale, se Va. juega, es parte ¿Cuál del es tu juego. planta? Yo quiero saber. Bueno, pues antes de llegar a la planta, quería darles un dato y es que, o sea, el 99% de las especies que han existido en toda la historia del mundo se han Ajá. extinto. O sea, que la extinción claro. es un proceso más normal que la misma Que la- creación de nuevas especies, porque ese proceso es complejo. No, a requiere- ver, Me no voy a tiene matar, me sentido. voy a matar ahorita. ¿no? Lo que acabas de decir no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser la extinción un proceso más normal que la creación de Yo nuevas creo que especies? a mí me tuvo mucho sentido. No, porque a mí la me creación, gustó, es- para que una nueva especie se extinga, tiene que haberse creado antes. Por ende, tiene que ser más común que se creen nuevas especies a que se extingan. Porque si no, pues No, porque desaparece. igual se están creando otras que compiten y pueden crear. No, claro, ese es el punto. Se crean más de las que se Pues extinguen. puta, sí. No pueden Es no verdad, crear o más de sea, las que se extinguen. me puso a pensar. Los dos tienen un Pero punto. estamos hablando de en la historia del mundo. Por eso, igual, porque se tuvieron que crear esas especies en algún punto. Ajá, ¿cuándo? En el precámbrico, cuando hubo la mega radiación gigante. Pero Pero, estamos, yo creo estamos que hablando de que Va bajando. para que o sea, los procesos de extinción hay grandes extinciones masivas. Así es, Son así es. pues las 5 extinciones masivas que llamamos vivir. Eso explicaría pues eso que estamos hablando. Yo qué sé. No, a ver, mi pelea es una pelea de qué, ¿cómo es que llama esto? Semántica. Ganas de Ah, joder. ok. le dicen. Las Ya, peores peleas son las peleas Gadejo, semánticas. Gadejo. Las peores peleas son las peleas semánticas. Me Dale, pues. encantan esas peleas. Bueno, pues sí, quería hablar de una especie que se llama la Franklinia alatama, que es un árbol muy lindo, pues que fue un árbol muy bello de flores blancas, ¿cierto? Pues eran como porcelana, hermosas, y solo crecía en Georgia, pues Estados Unidos. Georgia. 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 En el siglo XIX. El caso es que por la intervención humana, o sea, se explotó demasiado por su madera, ella desapareció completamente. Sin embargo, todavía existen pues especies en jardines botánicos. Y eso es otra cosa interesante, cuando nos hablan de extinción en la naturaleza, pero todavía hay organismos Ujú. vivos que permanecen en algunos jardines botánicos. Era como una categoría, ¿no? Como en la categoría esta de Sí. vulnerable, ¿Qué? endanger. Está uno como que es Hay una extinto, pero categoría que en, extinto en vida en salvaje, naturaleza. que es como Extinto en justo naturaleza. un Pues es lo pasito mismo que le a pasa al extinto lingo, del ¿no? todo. Sí, eventualmente va Sí. a pasar. A la tortuga esta que solo está como en tal Galápagos, zoológico, en- ajá, Ujú. solo hay como una tortuga y se está esperando que se muera para clasificarla como extinta. Exacto. Esa debe Porque estar solo en queda vivo una en un zoológico. en algún rincón de internet debe haber un envío de la tortuga existiendo. Mierda. Deberíamos hacerlo, sí. Ujú. Otra especie es la Silphium, que fue una planta pues muy importante para los romanos. También aparecían monedas de esa... Wow. De los civilización. romanos. Sí. De los romis. Bueno, la usaban para cocinar, medicina, e incluso pues era un anticonceptivo. O sea, Ah, era- por eso. Ah, se con le razón, acabó, con razón sí. se extinguió, la usaban para todo. Con razón. curarlo No, qué todo. triste, qué triste. Es que Pero bueno, tiene el un caso huevo. es que también la sobreexplotaron tanto que se extinguió. Que es generalmente lo más común en estas especies, o sea, que las explotan tanto que al final ya no hay forma de salvarlas. Bueno. Hablando de ese tipo de especies que se extinguen, digamos que hay un par muy interesantes en Colombia que están en vía de extinción debido a eso, a usos comunes. Plantas. Claro. Ujú. Está el laurel de cera o laurel cruz de mayo, que se utiliza en el evento de la Cruz de Mayo. Ujú. Y se ha sobreutilizado tanto que de hecho de hoy en día se ven muy pocos individuos. Ese es de acá de Bogotá. Y el otro, que es un caso mucho más conocido, es la palma de cera. La palma de cera Ajá. tiene digamos, o debe su posible extinción a futuro, a sobre todo el uso en coronas para el Domingo de Ramos.
Por ¿En eso, de serio? hecho, en, Sí. en el Domingo de Ramos ahorita lo que he visto que están haciendo, que mi mamá llega con eso, es la plantica sembrada. O sea, ya ¿Sí? no es el coso, ¿El sino- ramo? no es el ramo, sino es la plantica. Porque... Esperen, A ver, la palma del Domingo de Ramos, la que uno mueve así, es de... era palma de cera, sí. La más utilizada antes, ahora no sé. Sí, o sea, digamos, es En una práctica. Medellín llegó una palma pues así, como no sé si es de la palma de cera, parece una palma normal. Habría ahí como digamos que ver desde hace cuánto no se utiliza esta práctica, porque no lo sé, o si ha ido disminuyendo esta práctica, pero sí, la disminución de la población fue por el uso de palma de cera para el domingo. ¿Sabes qué? Pensaba ¿Cuál? como que la palma de cera era realmente una especie como invasora, como que uno cultivaba y sacaba bosques enteros para uno cultivar No, pero eso palma es de el cera, aceite de como palma, monocultivo, el aceite ¿no? de palma. ¿Y eso no es de la palma de cera? No, No. ¿No? eso es de la palma de aceite. Ah, Pero yo también había escuchado. El AEI Pensé soleífera. que la palma de cera era como una especie No. cultivada invasora. Ustedes están pensando en la palma de aceite, que es una especie cultivada invasora, y es muy interesante el Aeis oleífera, porque hay una Aeis colombiana, o sea, del mismo género, y de hecho que también tiene mucho posibilidad para sacarle aceite, que no es endémica, tampoco es endémica, pero sí es local, y podría utilizarse de la misma manera, pero como digamos ya está industrializado el proceso con el Aeis oleífera, que es africana, digamos que esta población no se utiliza para nada y también está en vía de extinción Ya. de la Aeis de aquí. Eso es interesante. Sí, Genial. sí. Bueno, y Continúa, Luis. esa es otra cosa que lo lleva a uno a pensar, y es que una especie nunca se extingue sola, o sea, siempre se extingue con otras especies Ujú. que dependen de ella. Por ejemplo, pues hablando de esto, de la palma de cera, de la palma de cera y demás, pues está el loro oreja amarillo, que es un loro que vive específicamente en En las palmas de Ajá. cera. en las palmas de cera. Del Qué Quindío, denso, ¿no? qué O sea, Exacto. que no solo están en Quindío, pero Se palma de cera acaban del las palmas Quindío. de cera, se acaba el hijo de puta loro. Hay que entender que, o lo que quería decir es como hay más de una especie de palma de cera en Colombia. Okay. La del Quindío es la que es nuestro árbol nacional y el que se está extinguiendo fuerte. Claro que las otras también están sufriendo otros procesos, Ya. digamos, de disminución de población, pero por ejemplo está la palma de cera de Paramuna, que se En encuentra el en las páramo palmas hay palmas. de cera, Paramunas. Ok. Ok. Luis. O se encuentran realmente en el subpáramo, pero Pues sí, pero más o sea, interesante llamarlas. para acabar esto, es como que en el presente estamos enfrentando pues la sexta extinción masiva, que es algo que ya mencionamos, y pues otro dato interesante es que cada año perdemos 10 millones de hectáreas de bosques. Es 10. como perder 10 27 millones. canchas de fútbol Sí. por minuto. De hecho, ¿Qué? ahorita Sí. tenemos creo como el 8% de todo lo que teníamos antes. Sí, Sí. fácil. Qué gonorrea. Es muy bajo, No, realmente. este capítulo está muy triste. No, está feliz. Yo me estoy Está riendo. nostálgico. Yo me reí. Yo también. Entonces, Mierda. no, triste. Bueno. Realmente en cuanto a la extinción de las especies, en cuanto a, digamos, eso de la reducción de los bosques, es preocupante que actualmente ni siquiera se están reduciendo los bosques por uso, para madera, sino que actualmente los bosques se reducen por incendios debido al cambio climático. Ah, de puta, sí. Es una de las grandes causas El de la big extinción de los issue. bosques. Entonces es complicado, No, chistoso ya. como todo, digamos, el sistema de la vida es un sistema muy interesante. Claro que, reitero, aunque ocurra la sexta extinción masiva, la vida no va a acabar. Obvio. Es creo que No, la acabamos única realidad. nosotros y se acabaron un montón, pero Sí. no se va a acabar. Sí, Yo tal también cual. estoy seguro. Sí, Volverá. Eso es lo que creo. Eso es lo Volverá en que creo. forma de hongo, es lo que yo siempre he creído. Ujú. La verdad es que una escena como la de Wall-E, la película, ¿sí o qué? Como que el planeta ya dejó de ser el planeta se volvió como completamente inerte, entonces ya la única vida que queda está en la nave espacial de Wall-E. Como que ¿Vida como no la lo que creo tan conocemos? posible. Mm. La verdad, como completamente inerte No, al no, punto de obviamente. que la planta que trae Wall-E es la única fuente de vida de aquí en adelante. No, eso creo.
Pero Yo creo que la vida es muy resiliente como para que... Sí, reitero, volverá en forma de hongo. Igual Yo siempre está- lo digo. Exacto, de hongo, sí. igual Volver a estamos, forma de igual hongo. estamos siendo muy derrotistas, o sea, nosotros decimos sí, el cambio climático iba a acabar como todas las especies y a nosotros, pero ¿qué podríamos hacer frente a eso, cierto? Si todavía hay una opción, pues... Yo la verdad, en cuanto a eso, yo siempre fui muy derrotista, Ajá. pero en los últimos años a mí ha vuelto algo de esperanza gracias a ciertos avances tecnológicos que Y a hay. Leonardo DiCaprio. Y a Y a Leonardo DiCaprio. Que va a salvar al pez graso. Va a Así salvar es. el mundo encontrando... Va a salvar al pez graso. Puede ser que sea el pez que salve el mundo, no lo sabemos, no lo sabemos. El punto es como conociendo otras especies muy interesantes. No iba a hablar de eso. Conociendo Ajá. ciertos avances tecnológicos, como por ejemplo en China, que están haciendo reactores, básicamente los manes cogen y de hecho es Ojalá un yo problema. cogiera. Los manes cogen y Qué bueno. cogen toda la Qué basura. bueno por ellos. Y tienen de hecho un déficit de basura en este momento porque han aprendido a utilizar la basura como una energía renovable. Increíble. Un déficit, o sea, está bajando la cantidad de basura. Sí, de hecho compran basura de otros países. ¡Upa! Reyes salvadores. O todo esto son fake ¿Qué news, país, puede qué ser China. Ah, me encanta. Una que sí sé que no es fake news es que ellos están en este momento desarrollando una investigación para básicamente replicar un sol. Es, entre comillas, lo que llama eso. Lo que quieren hacer es realmente una fuente de energía renovable que tenga una cantidad de energía así muy, muy alta. Y lo han hecho, o han hecho grandes avances, teniendo ese sol prendido durante 17 segundos, por ejemplo. Genial. A punta de fisión nuclear y todo esto. Me Entonces, imagino como la temperatura del sol, la energía que ajá, produce, la energía algo que así. produce es la idea, claro. Ajá. Igual obviamente es mucho menor porque supongo que si uno produjera la energía del sol, así sea 17 segundos, en la Tierra creo que todo se va. A la mierda, sí. Se abre un agujero negro ahí en ese punto. Por eso digo entre comillas, porque realmente digamos que es como le llaman ellos a la investigación y sí lo han logrado y pues son energías renovables que pueden ser la energía del futuro. Ujú. Y yo sí creo que nos pueden salvar a punta de estas investigaciones, yo sí creo en la ciencia en cuanto a eso, Ya. pero creo que la humanidad sobrevivirá, pero muchas especies no lo harán, es parte de las extinciones, y si la humanidad no sobrevive, reitero, volverá la vida en Yo forma creo que de la hongo. humanidad va a sobrevivir. Yo no. Yo sí creo. Eventualmente no. No, pues eventualmente nada sobrevive. Bueno, sí. No, pero yo creo que, no sé, la especie o se convierte en otra o sobrevive. Yo no creo que se extingan los humanos. Lo que pasa es que ahí entra una discusión muy interesante que es los tipos de planetas. Esto yo me lo sabía de memoria hace mucho tiempo, ya no en este momento, ¿no? Entonces Ajá, estoy ajá. Crudo, en terrenos crudo. pantanosos, en terrenos pantanosos. No importa. Resulta que hay una idea en la física teórica y física teórica sobre todo tirando a la ciencia ficción, porque la ciencia ficción está muy ligada a la física teórica, así no parezca. Ujú. Y es como que existen tipos de civilizaciones, ¿no? Entonces está la civilización tipo 1. Bueno, hay muchos tipos de civilizaciones. Nosotros seríamos en este momento una civilización 0.7 más o menos. Ya. Todavía no somos Casi una no. civilización 1, porque la civilización 1 es la civilización que puede generar o coger toda la energía de su sol. Utilizar toda la energía de un sol. Ya entiendo. Luego- La 2 debe ser una vaina suprema. Sí, la 2 es como puedes conectar toda tu galaxia. Ya. Y Y la así. 3 es como entre galaxias. Y Sí, la y para arriba. 4 manipular el tiempo y el Más o espacio. menos así funciona Ya, esas, sí. esas hipótesis de la Wow, civilización. no, pues, ¿qué estándares nos pusimos nosotros mismos? Literal. Entonces por eso estamos en 0.7. Lo que pasa es que ellos también teorizan que hay una gran barrera, le llaman. Y esa gran barrera es un obstáculo que no necesariamente sabemos cuál es, pero que si uno supera ese obstáculo, o sea, Desarrollo total. es un movimiento que va a seguir. Ya. Pero pasar ese obstáculo es donde se quedan todas las especies que son inteligentes. O sea, también es una teoría de por qué no vemos alienígenas, por ejemplo. Porque la mayoría de las especies que no se quedan en la gran barrera. La gran la barrera gran es el barrera obstáculo que no eres Es capaz. la que tenemos nosotros. Wow. Es como una idea que Qué se tiene. teoría. Y sería eso, como que esto del cambio climático, del posible fin o extinción de las especies, es esa gran barrera.
Si la superamos y, digamos, conseguimos la energía suficiente como para sobrevivir sin tener que matar el planeta, pues probablemente vamos a poder continuar como especie. Si no lo logramos, pues hasta ahí llega la mayoría de especies inteligentes. Genial, genial. Y tiene Literal, sentido estadístico. cogimos el tema de extinción y lo llevamos al extremo, así como de Hay un poquito una de todo. extinción planetaria en otros universos que puede pasar. Hay un poquito de todo esto, como siempre. Y pues nada, chicos, yo no presenté, pero yo voy a llevarnos a las conclusiones. ¿Algo que quieran concluir, chicos, por favor? A mí me parece muy triste, la verdad, muy triste, como varios ejemplos que contaron, como de zambullidores que estaban ahorita en el lago de Tota hace unos añitos y ya no están, de peces que ya no están. No, aparte que... Me hace pensar como en seres vivos, animales o hermosos, no sé, pajaritos que nosotros vemos en este momento y que le vamos a contar a nuestros hijos y a nuestros nietos y no hay. ¿Te acordás cuando viste la tingua bogotana azul hermosa? Sí, ya no se volvió a ver. Y no dijimos un ejemplo muy alejado como el de los escarabajos, que te acuerdas cuando veíamos escarabajos últimamente. Tenemos ahorita la magia de ver estrellitas volando Exacto. por ahí. Las luciérnagas. Nada, no. Valorar eso, hijo de puta, porque se está acabando. Listo, ¿nadie más quiere concluir? Pues yo digo que, o sea, lo que estaba diciendo antes, que no había que ser tan derrotista, sino que, o sea, usar todo el conocimiento que tenemos para poder salvar la mayoría de especies que podamos de la mano humana, pues. Salvarlos de nosotros Y mismos. salvarlos al mismo tiempo nosotros, porque nosotros dependemos de ellos. Literal. Maravillosa conclusión. Tapasco. Este programa fue patrocinado por el gobierno chino. Ha sido un placer. Nos veremos en la siguiente.